Buenos días, hermanos. Gloria a Dios, porque estamos aquí, ¿verdad?, en la casa de Él, de nuestro Padre, para honrarle y glorificarle como solo Él lo merece. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, bienvenidos los que nos están viendo por el Face, hermanos. Gloria a Dios también ahí en sus hogares. Que Dios les bendiga grandemente. De veras, bienvenidos y que Dios les siga guiando. Participen con mucho gozo junto con nosotros de este orden de culto, como dije al principio, que es para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Sí? Bienvenidos todos. Entonces vamos así con ese gozo, hermanos, unidos, a buscar en el libro, en la Biblia, el Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24. Todos unidos, tanto aquí en este lugar como en sus hogares, aunque no los veamos, pero Dios los está viendo, ¿sí? Que participemos juntos. Dice su palabra, Salmo 24, juntos,
De Jehová la tierra, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Él es el Rey de la Gloria. Amén, amén. Vamos a tener la oración, hermanos. Por todos unidos oremos. Ahí en sus mentes, sus corazones, ¿sí? Para la gloria de Dios. Bendito Padre Celestial. Oh Señor, muchas gracias, Padre, porque tú nos has traído a este lugar. Oh Señor, toma nuestros corazones para que podamos, Señor, estar con toda la reverencia como solo tú lo requieres, Padre. Oh Padre Santo, perdona nuestras faltas, Señor. Libra nuestras mentes, Señor, de otros pensamientos que solamente esté en nuestra mente, Señor, aquí, leyendo con todo amor tu palabra, con gratitud y escuchando lo que tú tienes para nosotros en este día hermoso. Te lo rogamos humildemente, Padre, y muchas gracias por tu santa y divina presencia en medio de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios ahora, hermanos, con el himno número 22. Himno número 22, hermanos, con mucho gozo, como dice la palabra, de Jehová y la tierra y su plenitud. A ese es el Dios que vamos a alabar. Himno 22, la tierra con su plenitud y riqueza. Tierra con su plenitud y riqueza, seres que mantienen ruras y tierra, en medio de
gloria de nuestro Dios, hermanos, aunque perdonen si yo no entoné muy bien este himno, no lo recordé mucho, pero hermanos, yo lo que pude hacer lo hice para la gloria de Dios, y espero que los hermanos que están en sus hogares, que sí se lo saben, lo hayan cantado con más fuerza, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Vamos a tener la lectura bíblica, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 8. Es alternada, hermanos. Juan 8, del 1 al 11. Dice así su palabra: y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Todos? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tener la oración, de intercesión a cargo de nuestro pastor Otoniel Juárez, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Dice la palabra de Dios: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Oremos. Padre celestial, estamos en este momento, Señor, levantando nuestra alma a ti. Estamos levantando, Señor, nuestras oraciones, nuestros pensamientos, nuestro sentir ante ti, Señor, que conoces absolutamente todas las cosas y que nada, Señor, te es oculto. Aún, Señor, en lo más reservado de nuestros corazones, tú, Señor, lo conoces todo. Y por eso, Señor, es que queremos humildemente, Señor, llevar a ti nuestras oraciones, reconociendo, Señor, primeramente nuestro pecado, reconociendo, Señor, que somos pecadores, que tenemos debilidades, Señor, espirituales, las cuales, Señor, son una lucha en nuestras vidas. Porque, Padre, como dice tu palabra, muchas veces el querer hacer el bien está en nosotros, pero finalmente no lo hacemos. Pecamos contra ti, Señor, y solamente contra ti. En nuestra relación con nuestro prójimo, en nuestra relación contigo, con nosotros mismos, Señor, hay vanidad en nuestra mente, hay pecado. Hay cosas, Señor, de las cuales
nos avergonzamos, Señor, delante de ti. Y queremos, Señor, que tú seas quien levante nuestra cabeza. Que tú, Señor, al perdonar nuestros pecados, por la gracia que hay en Cristo Jesús, quien vivió una vida perfecta y murió, sometiéndose a tu justicia, también resucitó. Y ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Salvador. Y por ello, Señor, por la confianza en Él, en su persona y en su obra perfecta, sabemos, Señor, que tenemos el perdón de nuestros pecados. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y eres justo para limpiarnos de toda maldad. Pero, Señor, tú requieres de nosotros un corazón contrito y humillado, al cual dice tu palabra que no vas a despreciar. Mira, Señor, nuestro corazón, mira nuestro sentir y perdónanos, Señor, de toda nuestra maldad. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu favor inmerecido sobre cada uno de nosotros, porque tú quitas cualquier peso, Señor, sobre nuestras vidas y nos haces descansar en ti. Y con esa confianza, Señor, también ponemos delante de ti, Señor, nuestras peticiones, aquellas cosas que también, Señor, tú conoces y están en nuestros corazones. Cosas en nuestras vidas personales, pero también en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de esta nación y en la vida del mundo entero, Padre. De toda tu creación, como dice tu palabra, que está gimiendo. Todo gime a una, con dolores de parto, dice tu palabra, esperando y aguardando la plena restauración cuando tú te manifiestes. Señor, en esta vida, Padre, estamos sometidos a vanidad. Vanidad de nuestra salud física, vanidad de nuestra economía, vanidad, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras fuerzas, en todas las áreas, Señor. Somos débiles, somos finitos. Y por eso, Señor, tenemos necesidades. Pero gracias, Señor, porque te tenemos a ti, un Dios infinito, un Dios que está por sobre todas las cosas, Señor, que tiene control y gobierno absoluto y soberano. Señor, para quien nada es imposible. Por eso, Señor, sea cual sea la necesidad en nuestras vidas, la ponemos delante de ti, Señor, con la confianza, la seguridad, Señor, de que tú cuidas de nuestras vidas, como lo has prometido en tu palabra. Si tú cuidas de tu creación, Señor, si cuidas aún de las aves, de las bestias del campo, de las flores, pues ¿cuánto no vas a cuidar más de nosotros, Señor, que somos tu imagen y somos tu semejanza? Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas y con amor eterno, con misericordia, con gracia, con justicia, Señor, nos has buscado para saciarnos de bien. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas de tu parte. Gracias, Señor, porque aquí estamos para reconocer, Señor, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú enviaste la lluvia, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás saciando la sed de esta tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas la oración de tu pueblo. Y, Señor, pues seguimos confiando, Padre, en tu provisión. Seguimos confiando en tu cuidado. Y sabemos, Señor, que con esa misma gratitud tú quieres que vivamos una vida agradable, santa delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a consagrar nuestra vida a ti. Ayúdanos a ser agradecidos contigo en nuestro día a día. Y, Padre, el día de hoy que hemos llegado a este lugar, también, Señor, hemos traído el fruto de nuestras manos. Hemos traído nuestras ofrendas, nuestros diezmos.
Señor, en reconocimiento de que nuestro sustento depende de ti y que tú, Señor, eres quien suple toda necesidad. Así que, Señor, te suplicamos que tú bendigas las finanzas de cada familia, Señor, aquí representada, de cada hermano y hermana, Señor, que cada día se esfuerza, Señor, en sus trabajos y obtiene su sustento, Señor, que no le haga falta, Padre, el bien en su hogar, Señor, que tú siempre sigas supliendo toda necesidad y aún, como dice tu palabra, en abundancia, para poder no solo ser bendecidos, sino ser de bendición en la vida de quienes también lo necesitan. Gracias, Padre Celestial, por toda la provisión que tú nos das, Señor, no solo en lo material, en lo económico, sino en lo espiritual. Gracias porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo. En Él, Señor, obtenemos la satisfacción completa de nuestras vidas, de nuestras almas. Así que, Señor, estamos completos en Él. Gracias te damos por todo ello. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante con los momentos de alabanza, hermanos. Vamos a alabar al Señor nuestro Dios con los estribillos. Aquí tengo 3. Uno de ellos se llama Gracias, Señor. Está en la página 32 de los corarios, hermanos. A veces anda por ahí otro corario que no coincide el número. Si lo pueden buscar, si lo tienen, ¿verdad? Pueden buscarlo en la parte donde vienen todos los nombres. Pero aquí lo tengo en la página 32. Padre, Señor de mi vida, y canto hoy para ti. Quiero darte gracias, Dios, por lo que has hecho por mí, porque gracia en ti. Tú me hiciste por tu voluntad, hoy me diste fe en Jesús. Estribillo, hermanos, se llama Oración Matutina en la página 37.
Al despertarme pienso en ti, Señor, y te doy muchas gracias por tu amor. Este día es una nueva oportunidad que me das para hacer tu voluntad. Quiero serte fiel en este día de hoy, Señor, y te pido me ayudes a triunfar. Mi deseo es a mi prójimo siempre servir, y tu nombre en mi vida bendecir. Gracias te doy, Señor. Ayúdame. Quiero servirte solo a ti. Ayúdame hoy. Día, al despertarme pienso en ti, Señor, y te doy muchas gracias por tu amor. Este día es una nueva oportunidad que me das para hacer tu voluntad. Quiero serte fiel en este día de hoy, Señor, y te pido me ayudes a triunfar. Mi deseo es a mi prójimo siempre servir, y tu nombre con mi vida decir. Gracias te doy, Señor. Ayúdame. Quiero servirte solo a ti. Ayúdame hoy. Ayúdame hoy. El último corito es gracias y está en la página 30. Gracias, página 30. En tus brazos y me has dado salvación, que tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Gracias, ¿verdad? Como dice este corito. Gracias, gracias Señor, mi Jesús. Muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, pues vamos a prepararnos con todo nuestro corazón y nuestra mente a escuchar la palabra de Dios a través de su siervo, el pastor presbítero Otoniel Juárez, ¿sí? Así que atentos, hermanos, a la voz de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, Señor, con mucha gratitud delante de ti, Señor, estamos porque reconocemos, Señor, que tú eres bueno. Y tu bondad, Señor, se cuenta por todas partes, Señor. Podemos verla, Señor, en tu creación, por medio de la cual tú nos hablas, que eres un Dios poderoso, grande, un Dios sustentador, preservador, un Dios lleno de sabiduría, de ciencia, de inteligencia. Pero también, Señor, tú te has revelado a través de tu palabra, y en ella, Señor, de manera muy especial, nos has revelado tu voluntad. En tu ley, en tus mandamientos, Señor, en tu evangelio encontramos lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Y de manera muy especial, gracias por la revelación en Cristo Jesús, en su persona y en su obra, porque ese verbo con el cual fueron creadas todas las cosas, ese verbo que se reveló para comunicarnos tu voluntad a través de las Escrituras, ese mismo verbo que se hizo carne y que nos habló de manera tan clara y tan directa que nosotros podemos entender, podemos conocerte a ti, nuestro Dios invisible que se ha hecho visible en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque ahora tenemos una relación personal contigo. Y porque, Señor, podemos seguir aprendiendo más y más de tu palabra y de tu voluntad. Así que, Señor, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para poder comprender tu mensaje en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios donde tuvimos la lectura bíblica, hermanos, en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. San Juan 8, versículos del 1 al 11. El mensaje, hermanos, de hoy se titula El problema y la solución del pecado. El problema y la solución del pecado. Hermanos, como analogía, como ilustración acerca de este tema, quiero referirme a algo que es muy común en la vida de todos nosotros, que son las enfermedades. En nuestra experiencia sabemos que hay una gran diversidad de enfermedades. Algunas son muy evidentes, algunas sus síntomas son muy palpables, muy visibles en nuestras vidas. No los podemos ignorar. Pero también sabemos que hay enfermedades que son más sutiles en ese sentido. Es decir, hay enfermedades que no se detectan tan fácilmente en nuestras vidas. Y muchas de esas enfermedades que no se detectan muchas veces a tiempo, pues generan afectaciones graves muchas veces en nuestra vida, ponen en riesgo muchas veces la vida. Y eso que sucede a nivel de nuestro cuerpo, hermanos, con respecto a las enfermedades,
pues sabemos que es de alguna manera la consecuencia que Dios estableció desde la creación del ser humano al caer del estado de gracia en el cual el ser humano fue creado, de aquel estado perfecto en Adán y en Eva, cuando no sufría ningún tipo de estos males, no había ningún tipo de enfermedad, no había ningún tipo de debilidad física. Y sin embargo, cuando el ser humano se rebela en contra de la voluntad de Dios, quien le ordenó no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y sin embargo el hombre se aparta y se desvía de la voluntad de Dios para hacer la suya propia, bueno, cae en pecado, y los estragos, las consecuencias del pecado fueron claras desde un principio. El día que comas de ese fruto prohibido morirás. Y la sentencia se hizo visible. Adán, Eva y toda la generación de la humanidad hasta el día de hoy seguimos padeciendo los estragos de las enfermedades y de la muerte. Pero en el aspecto espiritual, si nosotros pensamos en cómo el pecado afecta a nuestra vida como seres humanos, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu, nos vamos a dar cuenta que el pecado también presenta, digamos, ciertos síntomas que son claros, palpables, visibles, evidentes para nosotros y incluso para los demás. Pero también hay pecados, hay esta debilidad espiritual que no es tan fácil de detectar, no solamente en la vida de los demás, en nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos llegamos a no ser conscientes de lo que está sucediendo en nuestro corazón, de cómo el pecado está afectando nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, pero nuestra relación con nuestro prójimo y aún con la creación misma. Porque los estragos del pecado pues se reflejan en la misma creación, en la manera en cómo el ser humano deja de ser el administrador que Dios deseaba que fuera para toda la creación, un administrador sabio, para convertirse en un mal administrador de los recursos que el Señor creó para nuestro bien. Así que la realidad del pecado es tan palpable, tan cierta, como lo es nuestra debilidad física y nuestras enfermedades. Así de evidente es este mal en nuestras vidas. Ahora, yo sé que todos los que estamos aquí, a lo mejor los que están en casa, estamos de acuerdo con eso, que todos somos pecadores, que todos poseemos pecado en nuestras vidas. Pero hasta ahí pues no sabemos, o más bien quizá no hemos visto o llegado a entender cuál es la verdadera solución a este mal, a este pecado. ¿Cuál es la cura para este grave mal? Y el texto que vamos a meditar, hermanos, nos da mucha luz sobre esto, sobre entender cuál es el problema con el pecado en la vida de todos, con los pecados identificados, visibles, pero también con aquellos aspectos que nada más quizá nosotros conocemos, entre comillas, e incluso aquellas cosas de las cuales no somos tan conscientes, pero que Dios conoce, que Dios entiende y Dios quiere solucionar. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, es que el pecado es un problema general, universal, es un problema de todos.
Y este pasaje nos muestra este hecho, identificando el pecado de dos maneras. Digamos, lo visible, lo evidente, y lo que no es visible, lo secreto. Y aquí podemos ver, hermanos, en nuestra lectura bíblica de Juan capítulo 8, el pasaje que se ha denominado la mujer adúltera. Y vemos a una mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y vemos cómo los maestros de la ley y los fariseos llevaron a esta mujer ante Jesucristo para acusarla públicamente. Y el castigo de este pecado, como dice Levítico capítulo 20, versículo 10, era la muerte por lapidación, es decir, ser apedreado hasta morir. Dice Levítico 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso era lo que dictaba la ley judía, la ley mosaica. Ahora pensemos por un momento, hermanos, y pongámonos en el lugar de aquella mujer, evidentemente pecadora. ¿Cómo se sentiría esta mujer al ser expuesta públicamente de un pecado que ella pensaba que estaba cometiendo en lo privado, en lo íntimo, que era el adulterio? Y saber que se enfrentaría a la condena de la muerte siendo apedreada. No solamente había una gran vergüenza en su corazón, sino también un gran temor. Imagínense ser apedreados hasta morir. No es una muerte rápida, es una muerte dolorosa, lenta. Y nosotros podemos pensar en qué es lo que estaba pasando por la mente. Quizá solo lo podemos imaginar, no llegamos a entender el sufrimiento que esta mujer tenía. Pero lo que quiero decir es que el pecado de ella había sido claramente identificado y evidenciado. La ley la señalaba como culpable y había testigos que la habían sorprendido cometiendo este pecado. Ahora, yo aquí quiero que pensemos no solamente en la vida de aquella mujer, sino pensemos en nuestra propia vida. ¿Cuáles pecados cometemos conscientes de que los tenemos? Porque aquella mujer era consciente de su pecado. En ningún momento ella se excusó y no dijo, es mentira, yo no he cometido el pecado de adulterio. Ella estaba consciente de que era culpable, aun cuando lo que hacía muchas veces no lo hacía a la luz de los demás. Finalmente fue descubierto. La pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos es: ¿cuáles pecados cometemos conscientemente, sabiendo que los tenemos? Todos los seres humanos tenemos pecados identificados, aunque no los reconozcamos públicamente, aunque no se nos exhiba de manera pública como se le exhibió a esta mujer. La misma vergüenza y el mismo dolor por las consecuencias del pecado siguen pesando sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia sabe que somos pecadores, nos acusa, pero también Dios en su ley no ha cambiado sus estándares divinos. Él no ha cambiado su estándar de santidad, no solamente en su persona, sino en sus criaturas, lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Dios conoce todas nuestras vidas. Y aunque no seamos en algún momento acusados por el hombre y juzgados por el hombre, sabemos que el juicio de Dios
está sobre nuestras vidas. La peor acusación y el peor juicio pesan sobre nuestras vidas, que es el juicio de Dios. Por lo tanto, no debemos nosotros de esperar a que suceda como sucedió con aquella mujer que fue sorprendida haciendo este mal y exhibida y avergonzada y humillada de esa forma. Dios llama a nuestras mentes, a nuestras conciencias, para que nos pongamos a cuentas con Él. Él en su gracia, en su misericordia, Él siempre dice: venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Ese es el llamado de Isaías que hace un pueblo que estaba sumergido en su pecado. Isaías capítulo 1 habla acerca de eso. Dice: desde la coronilla hasta la planta de los pies, todo es hinchazón y podrida llaga. Y está hablando figurativamente del cuerpo con respecto al espíritu, con respecto al pecado que está presente en nuestras vidas, que constantemente está asediándonos, está tentándonos, y que muchas veces conscientemente, permisivamente, nosotros cedemos a él. Hermanos, no estoy aquí para emitir juicios, sino simplemente para declarar lo que la palabra de Dios nos revela al respecto. Es Dios quien trata con nuestra vida y con el corazón. Y qué bueno que Dios lo haga. Qué bueno. Decía David en el Salmo 119: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus mandamientos, tus testimonios. Y recordemos que David, él no fue sorprendido en adulterio, sin embargo, cometió adulterio. Y aunque no fue sorprendido en su momento, su pecado fue evidenciado. ¿Cómo? Si no había nadie que lo hubiera visto hacer tal cosa. Y si hubiera alguien que lo hubiera visto, se trataba del rey. ¿Quién se iba a atrever a decir algo en contra de él? Pero aquí está Dios tratando con nosotros. No importa quiénes seamos nosotros, cuál sea nuestro estatus de vida, nuestra reputación delante de los hombres, delante de Dios, somos simplemente sus criaturas, que llevamos su imagen y su semejanza, la cual se ha corrompido y que Dios está interesado en restaurar. Y por su gracia y su misericordia, Él envía su palabra constantemente a nuestras mentes y corazones. Él envía a sus profetas, como envió a Natán en su momento, para que hiciera evidente la falta de arrepentimiento y la necesidad de perdón que había en David. Gracias a Dios, porque a pesar de que ese fue un trago amargo, humillante, doloroso, no solamente en la vida de David, en la vida de esta mujer y en la vida de cualquiera de nosotros, gracias a Dios, porque Él sigue tratando. Él sigue tratando con nuestras vidas. Él no nos ha desechado. Él no nos ha dicho: pues eres rebelde y pecador, pecadora, pues me olvido de ti, me aparto de ti, te dejo y te entrego, como diría el apóstol Pablo en Romanos 1, te entrego a tu propio pecado y a tus consecuencias. Gracias, porque la palabra de Dios, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ahí también el amar a Dios no significa que no seamos pecadores, y el que Dios nos ame no significa que Dios sea solapador.
Él siempre va a tratar con nuestras vidas de una o de otra forma. Y podemos estar agradecidos con ello. Pero no esperemos a que llegue el tiempo de la humillación para poder reconocer delante de Dios nuestra necesidad de arrepentimiento. El Señor constantemente nos está llamando y Él quiere que vengamos a Él y nos pongamos a cuentas. Pero eso es lo que sucedió en el caso de aquella mujer y su pecado evidente. Ahora pensemos en el pecado que no es evidente, en el pecado no identificado. Porque por otro lado tenemos en esta historia a los maestros de la ley, a los fariseos. Ellos se sentían orgullosos de guardar la ley. Según ellos, no habían cometido este pecado de adulterio. Ellos sentían que tenían el carácter, la autoridad moral o espiritual para juzgar a esta mujer y matarla. Tal vez querían pretender que no solamente no tenían pecado, sino que era tanto su orgullo que la exhibieron públicamente y la llevaron incluso ante Jesús. En nuestro tiempo, hermanos, hay mucha gente que piensa que por no cometer un pecado escandaloso como este, que fue evidente en su momento, el adulterio, tiene el derecho de juzgar y hacer justicia sobre los pecados de los demás, los pecados ajenos. Hay muchos que piensan que por ser buenas personas ante los ojos de los demás, tienen la reputación, el carácter, la autoridad para hacer juicios. Y aquí vemos, hermanos, claramente cómo el Señor Jesucristo no solamente trata con el pecado de aquella mujer, porque Él no dijo, porque la acusan falsamente. Jesús, tal como la mujer estaba reconociendo que era pecadora, Jesús también reconoció que esa mujer era pecadora. Él no la justificó absolutamente nada. Él lo que hizo fue tratar con el pecado de cada quien. Y los fariseos querían pretender que les interesaba de alguna manera la justicia, llevar a aquella mujer ante la justicia de Dios. Pero en realidad eso era mentira. Era una simulación, era una hipocresía como de la que constantemente Jesucristo les estaba acusando constantemente a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Por dos razones, hermanos. Si se supone que encontraron a aquella mujer en el acto mismo del adulterio, la pregunta es, ¿y dónde está el varón? ¿Dónde está aquel hombre con el cual ella estaba adulterando? ¿Por qué no fue llevado también a juicio? El castigo de la ley, como nosotros ya lo hemos visto, es para ambos, para la pareja, no solamente para uno. No es un juicio parcial. Así que a aquellos hombres en realidad no les interesaba aplicar la ley. Por otro lado, la intención de su corazón, dice la Escritura, que era probar a Jesús, tentar a Jesús, poner a prueba y sorprenderlo en alguna palabra que fuera en contra de la ley o en contra del amor que él predicaba, la gracia que él predicaba. Juan capítulo 8, versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermanos, si Jesús decía que no la apedrearan, pues lo iban a acusar a él
de quebrantar la ley, de no obedecer la ley. Pero si respondía que sí, que era digna de muerte, que la apedrearan, posiblemente lo iban a acusar de no ser congruente o consecuente con sus enseñanzas de amor, de misericordia, de gracia para con los pecadores, de ser pues de ser aún peor que ellos, que lo que ellos eran. En definitiva, a ellos no les interesaba nada, ni la justicia por una parte, ni tampoco la persona, la mujer pecadora. Ellos juzgaban sin hacer un autoanálisis de lo que estaban juzgando. Y eso es contrario a las enseñanzas de Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y con estas palabras, Jesucristo no está diciendo que nosotros no podemos tener criterios para identificar el mal o para juzgar el mal. Lo que está diciendo es que no juzguemos con juicio injusto. Que si vamos a emitir un juicio, seamos justos. Porque dice la Escritura, nosotros mismos estamos siendo juzgados también cuando emitimos un juicio. Y por lo tanto tenemos que sopesar los pecados, no solo de los demás, con los nuestros. Por ahí hay un dicho, hermanos, que dicen que cuando tú señalas a una persona, 3 te están señalando a ti, ¿no? Los 3 dedos que apuntan en tu contra. Y ese dicho popular tiene mucha sabiduría, porque en realidad nosotros generalmente no alcanzamos a ver nuestras propias faltas, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros pecados al momento de ver, de criticar, de señalar a otros. Y podemos llegar a caer en el estatus de los escribas y de los fariseos, los cuales se engañaban a sí mismos pensando que ellos eran mejores que los demás, porque sus pecados no eran evidentes como los demás. Pero los pecados del corazón, los pecados del orgullo, de la soberbia, los pecados del carácter, de la hipocresía, de todas aquellas cosas que también Dios juzga, que también Dios condena, allí están. Y no nos avergonzamos muchas veces de ello. Así que existen ocasiones en nuestra vida en que juzgamos a los demás sin parar para meditar en nuestras propias vidas. Y aquí Jesús nos muestra que todos estamos, a final de cuentas, bajo la misma condenación del pecado. Juan capítulo 8, versículo 7 dice: y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, Jesús, dice la Escritura, que estaba escribiendo con el dedo en suelo. No sabemos qué era lo que estaba él escribiendo. Podemos solamente especular al respecto acerca de lo que él escribía. Pero una de las cosas interesantes que nos dice la Escritura acerca de la ley es que esta fue escrita con el dedo de Dios. Fue escrita directamente con el dedo de Dios. Y
Y esto puede dar a entender que Jesús, siendo Dios y siendo el legislador de la ley, el creador de la ley, es el único que puede juzgar el pecado sobre nuestras vidas. Y quizá lo que él estaba escribiendo, no lo sabemos, quizá lo que él estaba escribiendo en el suelo, quizás eran los mandamientos, la ley misma del Señor, recordándoles a todos lo que la ley decía. Pero era tan evidente quizá la ley, no solamente porque estaba escrita ahí en el suelo, en rollos, sino también porque está escrita en nuestros corazones, dice la palabra. Pero eso está ahí con un propósito, y es evidenciar nuestro pecado. No justificarnos del pecado, sino evidenciar que somos pecadores. Pablo dice en Gálatas que por la ley nadie será justificado, que la ley es simplemente nuestro maestro para enseñarnos, para revelar en nosotros cuánta deuda tenemos con respecto al carácter santo de Dios, porque la ley es un reflejo del carácter santo, justo de Dios. Es como el espejo que refleja no solamente quién es Dios, sino que también refleja nuestras debilidades e imperfecciones. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo en este momento, evidenciando a través de esa misma ley, no invalidando la ley, no reprimiendo la ley en ningún sentido, sino confirmando la ley, diciendo: el que esté libre de pecado, del pecado del que la ley nos habla, pues adelante, que tire la primera piedra. Y entonces la ley hace su efecto en la vida de aquellos que estaban juzgando con juicio injusto. Estas palabras de Jesús, hermanos, son admirables porque muestran la sabiduría de Dios, que es más grande que cualquier astucia humana. Estas palabras fueron fulminantes para los maestros de la ley y los fariseos, pues al encontrarse con las palabras de Jesucristo, se dieron cuenta de que ellos también eran pecadores. Se dieron cuenta que ellos también eran dignos de muerte. Así que el Señor Jesucristo, no solamente ahí se evidenció el pecado de aquella mujer, sino que el Señor Jesucristo evidencia el pecado de todos. De los que humildemente reconocen que son pecadores, porque la ley así lo establece, como de aquellos que en su orgullo no lo desean reconocer. Por eso, hermanos, decimos que la Escritura lo dice: la ley es para el soberbio. La ley es para humillar al soberbio, para sensibilizar la conciencia de pecado, convencer al mundo de pecado. Pero una vez que el pecador se ha humillado, entonces se aplica la gracia de Dios, que lo perdona, lo restaura, lo levanta una vez más. Pero si no viene antes la humillación del pecado por la ley, no va a venir la restauración de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Ante esta realidad, hermanos, debemos de preguntarnos: ¿en dónde nos identificamos nosotros? ¿Nos identificamos con la mujer que sabía que era pecadora, que se siente humillada por su pecado, atemorizada
por el castigo del pecado que es muerte? ¿Es ahí donde nos encontramos? O quizás nos encontramos con los fariseos que piensan que no tenían pecado y que tenían el derecho simplemente de juzgar a todos por sí mismos. Solamente hay dos posturas, hermanos. Y para Dios, la postura correcta, la que alcanza la gracia, la justicia de Dios para vida, es la de ser humillados. ¿Recuerdan ustedes la parábola que el Señor contó de aquellos dos hombres que fueron al templo a orar? Uno era un publicano que estaba hasta el fondo, hasta atrás de la sinagoga o el templo, y el otro era un fariseo que estaba sentado enfrente, y ambos oraban, dice, ambos oraban, solamente que el fariseo oraba consigo mismo diciéndole a Dios: gracias te doy porque no soy pecador como aquel publicano. Yo hago esto, yo hago lo otro. Y él tenía una lista de las cosas en las cuales él se enorgullecía, se sentía seguro. Él no confiaba realmente en la gracia de Dios porque no reconocía su pecado, no la necesitaba, confiaba en sí mismo. Pero aquel publicano pecador, dice la Escritura, que lo único que hacía era golpearse el pecho en señal de dolor, de contrición por su pecado. Y las palabras que él pronunciaba no eran de justificación propia, de decir: bueno, Señor, soy pecador, pero pues tú conoces mis circunstancias, tú sabes cómo fui criado, cómo fui educado. No, él simplemente dice que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Apacigua tu ira. A causa de mi pecado. Eso es lo que significa ser propicio. Él estaba consciente de que estaba delante de un Dios santo y que ese Dios, por su santidad, por su justicia, estaba airado contra su pecado. Y lo único que aquel hombre podía expresar era su necesidad de misericordia y de gracia, la cual Dios se encargó de propiciar, hermanos. Dios propició su ira a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice la Escritura, Él cargó sobre Jesucristo el pecado de todos nosotros. Su ira fue derramada en la cruz del Calvario para que nosotros no tengamos que temer por esa ira. Si nos humillamos y si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero es necesario que asumamos la actitud correcta delante de Dios. No importa si tu pecado es tan evidente o tan escandaloso o es tan secreto e íntimo. Sabes, Dios lo ve. Y Dios está demandando de cada uno de nosotros que nos pongamos a cuentas. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues lo que juzgas en otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y hermanos, aquellos hombres que acusaban a la mujer y que deseaban que se aplicara la ley sobre ella, aunque ellos sabían que no habían cometido el pecado de adulterio, Jesucristo enseñó al respecto diciendo: cualquiera que mira a una mujer
una mujer ajena, que no es su esposa, para codiciarla en su corazón, ya pecó, ya cometió el acto de adulterio en su corazón. Y cuando Jesucristo enseñó estas cosas en el Sermón del Monte, en Mateo 5, tenía ese propósito, hermanos, de hacernos entender que la ley de Dios no solamente se trata de las cosas que se hacen, sino de las cosas, aunque no se hacen, pero que son reales en nuestro corazón. Y que la justicia de Dios es demandada sobre la humanidad de parte de Dios en todas las áreas de su vida. Y que es imposible que nosotros cumplamos esa justicia por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos, porque somos pecadores. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa como David la describe en el Salmo 51. En pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y eso no es una excusa para decir, no me queda más opción que pecar. Eso está ahí escrito para que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos y podamos ver la solución que Dios ha provisto para nuestro pecado. Pero hermanos, así de grande es el problema del pecado y sus consecuencias para todos aquellos que no han encontrado aún en Jesucristo la misericordia y la justicia de parte de Dios. ¿Cuál es la solución, hermanos, entonces, al problema terrible del pecado? La solución la encontramos solamente en Jesucristo, la justicia y la misericordia de Dios. Al buscar la solución, hermanos, al problema del pecado, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, buscando en el mundo. Buscando en el mundo, siendo justificados por el mundo, pensando que los criterios del mundo nos van a favorecer de alguna u otra manera, acomodándonos a los estándares del mundo, porque el mundo dice, nadie es perfecto. El mundo te justifica de tu propio pecado y te dice, todos somos iguales, no hay problema. Es más, la moral es algo relativo. Pecado. Pero, ¿por qué te atormentas con una conciencia de pecado cuando ni siquiera sabemos que Dios existe? ¿Para qué te preocupas por lo que va a suceder más allá de esta vida, si realmente todo lo que nosotros tenemos para vivir y disfrutar es la vida presente? Podemos encontrar en el mundo un criterio de esa naturaleza donde todos estamos exentos de todo mal, donde el pecado es normalizado, y es parte de la regla a seguir. Incluso puedes llegar a ser aplaudido por el mundo. Puedes llegar a ser un ejemplo a seguir en el mundo. Y el mundo te puede admirar y te puede decir, véanlo a él, cómo se ha aceptado a sí mismo, cómo se ha superado a sí mismo. De eso lo vemos todos los días en los medios de comunicación. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Pero también en el mundo podemos encontrar juicios sin misericordia, sin
sin perdón, sin restauración, porque también en el mundo hay lo que se llama moralidad, y lo que muchos van a aceptar como algo bueno, otros lo van a aceptar como algo malo, pero te van a rechazar por no adecuarte a los estándares morales de ese grupo, de esa sociedad. Solamente te van a rechazar, solamente te van a juzgar como lo estaban haciendo los escribas y los fariseos. Esas cosas siguen sucediendo, hermanos, pero donde vamos a encontrar verdadera misericordia y verdadera justicia, donde no vamos a ser dejados en nuestra miseria, en nuestra humillación, en nuestra vergüenza, pero tampoco vamos a ser transformados para ser moralizados, para creer que somos mejores que el resto del mundo, sino simple y sencillamente para poder ver cuánto necesitamos a Cristo. Él es la ley de Dios, Él es la justicia de Dios, Él es a quien nosotros debemos de admirar. Juan capítulo 8, versículo del 10 al 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y ya no peques más. Hermanos, Jesús es el único que tenía el derecho de arrojar la piedra, ya que Él no solamente no tenía pecado, Él es el legislador de la ley, Él es el juez, pero no lo hizo. Le mostró a la mujer lo que ella realmente necesitaba y lo que podía transformar su vida. Le mostró su misericordia y también su justicia. Literalmente podemos decir que esa mujer pasó de la muerte a la vida, del infierno a la gloria, por haber sido tratada por Jesús. Si nos ponemos nosotros en el lugar de la mujer y reconocemos que somos pecadores, reconocemos que Jesús tiene todo el derecho de castigar nuestro pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero también dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces encontraremos la verdadera solución. Cuando Jesús le pregunta a la mujer: ¿ya nadie te condena? Y ella responde: nadie, Señor. Esto es importante notar porque los escribas y los fariseos veían a Jesucristo como un maestro, y muchas personas ven a Jesucristo como un maestro, pero no son capaces de humillarse delante de Él como su Señor. Mucha gente considera a Jesús solamente como eso, un maestro de principios morales. Pero para recibir verdaderamente la misericordia y la justicia de Dios, tenemos que considerarlo como nuestro Señor, como el dador de nuestras vidas, como el salvador de nuestras vidas, como nuestro Dios. La respuesta de Jesús aquí también es impactante, porque le dice: tampoco yo te condeno. Y hermanos, ¿quién tenía no solamente la autoridad de condenar a aquella mujer? No lo hizo, pero tiene la autoridad de decir: no te condeno, sino solamente Dios. ¿Y bajo qué autoridad, bajo qué hecho es que Jesucristo le dice a aquella mujer: no te condeno? ¿Acaso Él se vuelve solapador de su pecado? ¿Acaso Él se está haciendo cómplice del pecado de aquella mujer? No, hermanos.
Jesucristo tiene la autoridad para decir: yo no te condeno, porque Él tomó el pecado de aquella mujer y el pecado de todos nosotros sobre sí mismo. Él sabía a qué había venido a este mundo. Él sabía que como ovejas, dice la Escritura, nos hemos descarriado, cada quien por su camino, pero Él vino a redimir a su pueblo. Y para ello tuvo que cargar con el pecado de todos nosotros en la cruz. Esa es la justicia y la misericordia de Dios. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pagó por el precio de nuestros pecados. Y sobre esa autoridad es que el Señor Jesucristo puede decir: no te condeno. Y nosotros podemos confiar y descansar en Él. Es la única solución para el problema del pecado. Nada hay, hermanos, tan severo contra el pecado como Dios mismo, como la ley de Dios mismo. Pero no hay nadie más misericordioso y justo ante el pecado como Dios mismo. Así que el Señor Jesucristo no solamente le dijo a esta mujer: no te condeno, sino que también le dice con toda autoridad: vete y no peques más. Así que este es un llamado, hermanos, y es un desafío que el Señor le hace a aquella mujer y a todos los pecadores, a todos nosotros, que siendo redimidos por su gracia, por su sangre, no la menospreciemos. No menospreciemos la misericordia de Dios. No menospreciemos el alto costo de la justicia de Dios que tuvo que pagar Jesucristo en la cruz. La única manera de no hacer eso es el cambio de vida, la transformación de vida, el estilo de vida que glorifica a Dios. Porque una vez que la mujer experimentó el perdón de Jesús, recibió el envío de no volver a pecar. Así, hermanos, en nuestras vidas no basta con un solo momento en el cual hemos dicho: yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y sigo viviendo mi vida como yo quiero. El Señor demanda de nosotros un cambio. Desafía nuestra vida y nuestro estilo, nuestros hábitos a un cambio, a una transformación. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? A esto se le llama santificación. La vida cristiana es santificación. Y esto no quiere decir que no vamos a volver a pecar, pero sí quiere decir que ahora tenemos ese llamado, ese desafío de parte de Dios. Si fallamos, tenemos abogado para con el Padre en Jesucristo. Siempre podemos contar con Él para recibir perdón, misericordia, restauración, algo que el mundo no puede ofrecer, algo que la religión no puede ofrecer, que la moralidad no puede ofrecer, solamente Cristo. Así que, hermanos, en conclusión, todo ser humano es pecador, y lo único que puede solucionar el problema del pecado es Cristo Jesús. Ahí estamos todos. Seamos como David en lo secreto, o seamos como esa mujer en lo público. Ahí estamos todos. Delante de Dios, con una deuda que exige un pago, pero también
si hemos creído en Jesucristo, no estamos solos. Ahí está Cristo Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el medio por el cual nosotros recibimos gracia abundante, misericordia abundante. Pero no es una licencia para pecar, no es una licencia para seguir haciendo de nuestras vidas lo que nosotros querramos. El estándar de la ley de Dios no ha cambiado. Él sigue diciéndonos: no te condeno. Si confías en mí, no te condeno. Te voy a perdonar, te voy a salvar, te voy a restaurar. Pero también sigue diciendo: no peques más. Así que de eso se trata. Conocer a Jesús, de eso se trata, vivir para Jesús. Al reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos perdón de pecados y tenemos a su Espíritu Santo que nos capacita para tomar el desafío de dejar atrás el pecado para vivir en santidad para Él, para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el llamado de tu palabra a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos instruye de manera muy clara con respecto a cómo tú quieres tratar con nosotros, los seres humanos pecadores. Señor, sensibiliza nuestro corazón, sensibiliza nuestra conciencia. No nos dejes, Señor, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en la vanidad de nuestra manera de vivir. Llámanos a un encuentro personal contigo, en el cual confesemos nuestros pecados con vergüenza, pero también con confianza en que recibiremos tu perdón y tu gracia, porque Cristo ha hecho posible esa misericordia y ha aplicado su justicia a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la vida cristiana y a verla como una vida de santidad, sin la cual, dice tu palabra, nadie verá al Señor. Así que estamos en tus manos, Señor. Toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, transfórmalos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir, y que sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Sea para testimonio también, Señor, de aquellos que están en búsqueda de esa gracia, de ese favor, y que nosotros no seamos piedra de tropiezo, nosotros no seamos quienes les condenen, sino quienes les lleven el mensaje de salvación del Evangelio que hemos experimentado en nuestras vidas. Que con la gracia con la que tú has tratado con nosotros, aprendamos a tratar a nuestro prójimo, pero no bajar tus estándares, sino poder ver la grandeza de tu misericordia, de tu justicia en la cruz del Calvario. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Que ahora, mis amados hermanos, el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos con su presencia en este culto, hermanos. Nos da mucho gusto poderles ver cada domingo en este lugar, y a nuestros hermanos que siguen el culto desde la transmisión, que el Señor les bendiga. Un saludo para sus vidas, sus familias,
Y igualmente, hermanos, para los que estamos aquí, lleven un saludo fraternal en el amor de Cristo a cada una de sus familias. Vamos a despedirnos, hermanos, entonando el himno 318 de Jesús la inmensa gracia. De Jesús la inmensa gracia y del Padre el vasto amor, en nosotros ya descanse, de su Espíritu el favor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.